es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta, como me rodea, me sostienes, Dios. Vamos a decirlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tan indiferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Dilo con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Gracias, Señor. Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Es por tu amor, es por tu gracia, Dios, que estamos aquí en este lugar adorándote. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, al abrir tu palabra en esta noche, ayúdanos, Padre Celestial, que tú seas, Señor, el que hables a nuestro corazón y que podamos, Señor, estar atentos y, Dios mío, podamos recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche, hermanos, quiero hablarles acerca de una gran verdad para la vida cristiana, que espero, hermano, que usted la atesore en su corazón. Y esa gran verdad, hermanos, es que lo que Dios demanda o lo que Dios nos pide, hermanos, Él lo suple, Él lo provee. Y esta, hermanos, es una grandiosa palabra de esperanza para aquellos que se encuentran en la desesperación, sin saber a dónde dirigirse. Y esta verdad, hermanos, es muy importante porque nos lleva al verdadero corazón del Evangelio. Si nosotros, hermanos, entendemos esta verdad, sabremos por qué el Evangelio son verdaderamente buenas noticias. Así que esto que voy a compartir en esta noche, hermanos, es muy importante, porque si nosotros entendemos esta verdad, vamos a saber o vamos a entender por qué el Evangelio son verdaderamente buenas noticias.
Entonces quiero comenzar, hermanos, con una historia muy familiar que se encuentra en Génesis 22. Génesis 22. Un día vino Dios a Abraham y le dijo que llevara a su hijo Isaac a la región de Moria y lo sacrificara como una ofrenda para él. Las palabras, hermanos, de Génesis 22, verso 2, enfatizan los lazos cercanos que existían entre el padre y el hijo, o sea, entre Abraham y su hijo Isaac. Fíjense lo que dice: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, estas palabras, como dije, enfatizan, hermanos, los lazos cercanos que existían entre el padre, o sea, entre Abraham y su hijo. Toma ahora tu hijo, le dice Dios, tu único, Isaac, a quien amas. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es muy específico. O sea que uno podría haber pensado, cuando Abraham oyó que iba a sacrificar a su hijo, dijo, bueno, pues sacrifico a Ismael, ¿verdad? Pues ese también era su hijo. Pero le da esta palabra específica. Y como le digo, eso revela esos lazos que existían tan cercanos entre Abraham y su hijo. Tu hijo, tu único, ¿verdad? Sí, Señor, pero tengo otro. No, Isaac. Y luego otra dice, a quien amas. Ahora, hay muchas preguntas que nos gustaría hacer en este punto. ¿Por qué le pediría Dios a un padre que sacrificara a su propio hijo? ¿No era esta petición una violación de la naturaleza de Dios? Si hubo, hermanos, alguna conversación entre Abraham y Dios, o si Abraham se sorprendió cuando oyó el mandato, no lo sabemos, ¿verdad? Porque no lo dice la Escritura. Todo lo que sabemos es que a la mañana siguiente Abraham tomó a su hijo y a sus sirvientes y se dispuso a obedecer el mandato de Dios. Cuando llegaron a la región de Moria, que es la Jerusalén del día de hoy, Abraham le dijo a sus siervos, verso 5, esperad ahí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hermanos, uno trata de imaginarse qué es lo que Abraham estaba pensando y qué tanto él pudo entender. Allí en Hebreos 11, capítulos 19, indica que él pensó, o sea, Abraham pensó que Dios podía levantar a su hijo de la muerte. De alguna manera, hermanos, Abraham miró más allá de la inmediata circunstancia y encontró la fe para creer que el Dios que le estaba quitando a su hijo podía dárselo de nuevo. Mientras ellos caminaban, hermanos, quiero que se imaginen esto, padre e hijo. Isaac hizo una pregunta que me imagino que hizo estremecer el corazón de Abraham. Dice en Génesis 22, 7 y 8, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Quiero quiero mencionar algo, que noten algo que hay en este pasaje, porque es interesante. Dice que cuando ya iban, ¿verdad?, para hacer ese sacrificio, Isaac le dice a su papá, he aquí el fuego y la leña, dice, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esto, hermano, revela que Isaac en este caso estaba acostumbrado a esto, ¿verdad? Porque aparentemente Abraham siempre hacía estos altares y siempre hacía estos sacrificios para Dios. Entonces era muy común ya para Isaac esto, o sea, sabía cómo era el procedimiento. Y por eso es que él pregunta, dice, bueno, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero, verdad? ¿Dónde está el cordero?
Y aquí, hermanos, quiero notar algo importante. Qué bueno sería, hermanos, o qué bueno es que nuestros hijos puedan vernos, el ofrecer ese sacrificio, o sea, el adorar a Dios, tal vez vernos orar, tal vez vernos leer la palabra, pero que sea algo que sea familiar para ellos, porque esta era una forma en que Abraham se acercaba a Dios y su hijo estaba tan familiarizado con ello que ya sabía el procedimiento. Sin embargo, dice que Abraham respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. A través de los siglos, hermanos, los cristianos han visto estas palabras como una prefiguración de la muerte de Cristo en la cruz. Aquí está Abraham representando a Dios, poniendo la leña que representa la cruz sobre Isaac, quien representa a Jesús. Es el Padre ofreciendo a su Hijo libremente y sin quejas, justo como Dios el Padre ofreció a Jesús por el pecado del mundo entero. O sea, de alguna manera, Abraham entendió algo de la doctrina del sacrificio de sustitución. Cuando él dice, Dios se proveerá de cordero, él estaba apuntando no simplemente hacia el altar en el monte Moria, sino al más grande sacrificio que se iba a ofrecer en el mismo lugar casi 2000 años después, cuando Dios proveyó el máximo cordero, Jesucristo, ¿verdad?, por los pecados del mundo. Ahora, cuando llegaron al lugar, Abraham hizo un altar de piedras y puso la leña encima de él. Luego tomó a Isaac y lo puso sobre la leña. No sabemos, hermanos, las palabras que intercambiaron padre e hijo, pero dudo que tuvieran mucho que decir. O sea, ¿qué podría decir un padre a su hijo en un momento así? ¿Qué podría un hijo que amaba y confiaba en su padre decir, verdad, cuando sus manos, sus pies estaban atados? Y entonces vino el momento de la verdad. Abraham levantó su mano y se dispuso a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo. En ese preciso momento, ni un segundo más, ni un segundo antes, ni un segundo después, Dios le habló a Abraham. Y en el verso 12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea que alguien ha dicho, ¿verdad?, que realmente Abraham realmente sacrificó a su hijo. O sea que en la mente de Abraham, en su corazón, realmente hizo ese sacrificio, porque él no estaba esperando, ¿verdad?, algo, sino que él estaba dispuesto a hacerlo. Dios, ¿verdad?, pues le impidió que lo hiciera, pero en su corazón hizo el sacrificio. Ahora, otra vez, el tiempo es crucial. Al mirar a Abraham hacia arriba, él vio un carnero, dice, trabado en un zarzal. Estoy seguro de que corrió para agarrar este carnero antes de que se liberara y se fuera. Con el mismo cuchillo que él usaría para tomar la vida de su hijo, él, ¿verdad?, degolló el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Solo un detalle más. Abraham llamó el lugar Jehová proveerá. La palabra en hebreo es Jehová Jireh. Esa palabra viene de la palabra hebrea que significa ver o proveer. Abraham estaba diciendo, este es el lugar donde Dios vio mi necesidad y proveyó el carnero para suplir mi necesidad. Hermanos, en una perspectiva amplia, podemos resumir toda esta historia en 3 pequeñas frases. Y esto es importante. Podemos resumir toda esta historia en 3 pequeñas frases. Dios vio, Dios demandó, Dios proveyó. O sea, ¿se fijan? Por eso mi tema en esta noche es lo que Dios demanda. Él mismo es el que lo da. Y en este caso Dios vio, Dios demandó, le demandó un sacrificio a Abraham y él mismo se lo dio. O sea que Dios proveyó. Él vio todo. Él demandó un sacrificio y Él proveyó lo que Él demandó. Al leer esta historia, hermanos, es fácil que nos enfoquemos en la increíble fe de Abraham.
Pero el héroe real de la historia no es Abraham, hermanos. El héroe real es Dios. Abraham fue grande, pero Dios fue más grande. Él dio a Abraham, al parecer, una tarea, una demanda imposible, y luego Él proveyó lo que le faltaba a Abraham, una correcta forma de suplir la demanda. O sea que Él mismo le pidió a Abraham algo, pero Él mismo suplió eso. Dios hizo lo que solo Él podía hacer. Él suplió lo que Abraham necesitaba para cumplir su demanda. Lo que Dios quiso todo el tiempo, hermanos, no era la muerte del hijo de Abraham, sino la incuestionable obediencia de Abraham. Él nunca quiso que Isaac muriera, pero tenía que pasar de la manera que pasó para que Abraham demostrara su fe y para que Dios demostrara su gracia. Ahora, hermanos, esto pasó en los principios de la historia del Antiguo Testamento. Pasaron muchos años y un día Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dio las leyes que guiarían al pueblo de Israel. Si ustedes han leído, hermanos, el libro de Levítico, saben que Dios le dio a Moisés instrucciones, con respecto a diferentes ofrendas y sacrificios. Desde nuestro punto de vista, fue un sistema muy complejo que envolvía ofrecer diferentes animales para ser sacrificados delante del Señor. Podía ser un cordero, o un carnero, o un buey. En ciertos casos, podía ser una paloma. El sacerdote tomaba el animal, lo mataba, derramaba la sangre y quemaba el cuerpo sobre el altar del sacrificio. Y la ley, hermanos, era muy específica. Los animales tenían que ser sin mancha. O sea, no tenían que tener ninguna mala cosa. No tenían que tener huesos rotos y ninguna enfermedad. No tenían que ser animales que les faltara algo, algún ojo o algo así. Tenían que ser animales sin ninguna mancha. O sea, todos los demás animales, los que no cumplían con esto, eran rechazados. Muchas personas, hermanos, han comentado recientemente que el sistema del Antiguo Testamento era una religión muy sangrienta. Y están en lo correcto. Fíjate, si tú eras sacerdote, tú pasabas una buena parte del día matando animales. Imagínate eso. Derramando su sangre, en algunos casos esparciendo esa sangre sobre el altar. Todo el día ese sería tu trabajo, si tú fueras un sacerdote, matando, derramando sangre, quemando los cuerpos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y no importaba qué tanto trataras de lavarte, te ibas a la casa con el olor a sangre y con el olor a carne quemada en tus ropas. Sangre, muerte, sacrificio. Sangre, muerte, sacrificio. Esa era la religión del Antiguo Testamento. Si tú servías como sacerdote por 40 años, tendrías que haber matado miles y miles de animales. La sangre podría haber llenado un pequeño lago, o sea, de toda esa sangre. Y cuando morías, otro sacerdote vendría y tomaría tu lugar y haría lo mismo. Sangre, muerte, sacrificio. Sangre, muerte, sacrificio. No había fin para la matanza. No había fin para el derramamiento de sangre. No había fin para la muerte, porque esa era la religión que Dios le dio a su pueblo. Ahora, ¿realmente piensan ustedes o realmente, hermano, pensamos que Dios se gozaba viendo a los animales ser muertos? ¿Piensas que Dios estaba complacido con un río de sangre de animales? ¿Piensas que Dios se gozaba con el olor de la carne quemada de los animales? Miqueas capítulo 6, del verso 6 al 7, expone la pregunta de esta manera. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hebreos 18.
citando el Salmo 40, responde de manera contundente. Dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hermanos, cualquier cosa que queramos decir con respecto al sistema de sacrificios nos lleva a la conclusión de que no era el deseo final de Dios. No era ese el deseo final de Dios. Desde el principio, siempre Dios planeó algo mejor. Hebreos capítulo 10, verso 1 nos dice que la ley fue una sombra de las cosas que venían. Fue una lección objetiva, ordenada divinamente, enseñando a los israelitas a través de la monótona repetición de sangre, muerte y sacrificio, que ellos se acercaban a Dios, o ellos no se acercaban a Dios por ellos mismos, sino solo a través del sacrificio de algo o alguien ofrecido en su lugar. O sea que estos tenían que aprender eso, ¿verdad? De que no se podían acercar por ellos mismos, sino que se acercaban a través de un sacrificio de algo o alguien ofrecido en su lugar. Ahora, en un sentido, todo el sistema legal estaba diseñado para preparar a los judíos para el día cuando Juan el Bautista vio a Jesús y exclamó ahí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué tremenda declaración fue esta. Fíjese, en primer lugar, Cristo, o sea, Él es el Cordero de Dios mandado del cielo a la tierra. Hermanos, cuando alguien ofrecía un sacrificio, lo mejor que podía hacer era ofrecer literalmente un cordero o un carnero, o tal vez agarrar un toro y traerlo al sacerdote. La sangre del animal era lo que la persona podía ofrecer. O sea, que eso es lo que podía ofrecer. Cuando Dios ofreció un cordero, ese cordero era su propio hijo. Él fue el perfecto sacrificio. O sea, todos aquellos animales que los sacerdotes mataban apuntaban directamente a Él, o sea, al Señor Jesucristo. Entonces, Él es el Cordero de Dios mandado del cielo a la tierra. En segundo lugar, es el Cordero de Dios ofrecido por nuestros pecados. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, Él quitó o hizo a un lado nuestros pecados de una vez por todas. Hermanos, esa palabra quitar, hacer a un lado, es usada en el pasaje donde habla de que quitaron, o sea, hicieron a un lado la piedra que sellaba la tumba de Jesús. O sea, esa es la idea. O sea, nuestros pecados se han ido, o sea, han sido removidos, cubiertos, hechos a un lado para siempre. Y en tercer lugar, hermanos, Él, o sea, Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, la sangre de Jesús es tan poderosa que es suficiente pago por los pecados del mundo entero. O sea, cualquiera, en donde quiera y cuando quiera, puede ser perdonado a través de Cristo. O sea que es algo increíble, hermanos. Lógicamente, ¿verdad? Tiene que arrepentirse y todo, pero estoy hablando de que si Él lo hace, cualquiera, en donde quiera y cuando quiera, puede ser perdonado a través de Cristo. No hay barreras entre nosotros y la vida eterna. Jesús pagó todo. Ahora, aquí hay una verdad eterna. Todo esto nos deja con un importante principio que lo podemos poner de esta manera. Hay algo en Dios que causa que Él provea cualquier cosa que necesitemos para cumplir sus demandas, fíjense. Por eso otra vez el título del sermón es lo que Dios demanda, Él lo suple. O sea, hay algo en Dios que causa que provea cualquier cosa que necesitemos para cumplir sus demandas. Ese algo, hermanos, es su gracia. La palabra gracia, como saben, significa, bueno, realmente es muy difícil definirla, pero para que podamos entender un poco, significa favor inmerecido o generosidad inmerecida. Y se refiere al hecho de que la generosidad de Dios lo mueve a darnos
lo que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Literalmente significa que Él nos da exactamente lo opuesto a lo que merecemos, que es el castigo eterno, ¿verdad? O sea, que eso es lo que merecemos nosotros, pero Él nos da lo opuesto a eso. Hermanos, este es el Evangelio en 3 simples declaraciones. Esto es muy importante que lo agarren. El Evangelio en 3 simples declaraciones. Dios dice, haz esto. Nosotros decimos, no podemos. Dios dice, está bien, yo lo hago por ti. ¿Entiende, hermano? Dios demandó perfección. Nosotros no pudimos cumplir el estándar. Por lo tanto, Dios mandó a su Hijo, quien era perfecto en nuestro lugar. Dios demandó el pago por nuestros pecados. Nosotros no pudimos hacer ese pago. Por lo tanto, Dios mandó a su Hijo, quien pagó el precio total a nuestro favor. Dios demandó justicia, pero todo lo que pudimos ofrecer fueron los trapos de inmundicia de nuestra autojustificación. Por tanto, Dios mandó a su Hijo, quien tomó sobre sí mismo nuestros pecados para que pudiéramos ser vestidos con su perfecta justicia. Dios demandó un sacrificio de sangre por el pecado, pero no pudimos cumplir esa demanda. Por lo tanto, Él mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar, derramando su sangre, pagando el precio, tomando nuestra carga, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio final por nuestros pecados. Otra vez, sangre, muerte, sacrificio. Sangre, muerte, sacrificio. El sistema del Antiguo Testamento hace claro que eso es lo que demanda Dios por nuestro pecado. Sin sangre, sin muerte y sin sacrificio, nadie puede venir a su presencia. Pero nosotros no calificábamos ni siquiera para morir por nosotros mismos. Imagínense, mucho menos para morir por alguien más. No éramos perfectos o puros o sin mancha. El pecado nos había invadido por dentro y por fuera. Entonces, si Dios no hace nada por nosotros, estamos perdidos. Su santidad demanda un sacrificio perfecto. Su amor nos mandó a su Hijo. Hermanos, en esto vemos lo glorioso del Evangelio. Dios dice, tú necesitas. Nosotros decimos, no podemos, Señor. Dios dice, yo puedo. Y Él envió a su Hijo desde el cielo a la tierra para hacer por nosotros lo que nunca pudimos hacer por nosotros mismos. Es por eso, hermanos, que la Biblia repetidamente dice que la salvación es del Señor. ¿Se acuerdan que en muchos pasajes dice esto, verdad? La salvación es del Señor. O sea, todo empieza con Dios. La salvación no empieza en la tierra y luego sube al cielo. No, hermanos, 1000 veces no. Empieza en el cielo y baja a la tierra. O sea, Dios toma la iniciativa. Él hace el primer movimiento. Es por eso, hermanos, que el más famoso verso en la Biblia empieza de esta manera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, tú y yo nunca entenderemos por qué Jesús vino hasta que comprendamos el significado de estas palabras. Jesús es el regalo de Dios para la raza humana, totalmente inmerecido. Un regalo dado a pesar de nuestro pecado. Un regalo que muchos desprecian y rechazan. Un regalo que fue brutalmente crucificado. Pero aún su crucifixión fue parte del regalo de Dios. En su muerte, Él nos dio la vida eterna. Podemos expandir este pensamiento en muchas direcciones. Por ejemplo, Dios sabía que estábamos muertos en nuestros pecados, por lo tanto, Él envió a Cristo para darnos vida. Él sabía que éramos sus enemigos, por lo tanto envió a Cristo para hacernos sus amigos. Él sabía que estábamos huérfanos, por lo tanto Él envió a Cristo para traernos a su familia. Él sabía que no teníamos esperanza, por lo tanto Él envió a Cristo para darnos un hogar en el cielo.
Él sabía que éramos pobres, por lo tanto envió a Cristo para hacernos ricos. Él sabía que éramos esclavos, por lo tanto envió a Cristo para hacernos libres. Él sabía que estábamos temerosos a morir, por lo tanto Él envió a Cristo para morir y luego levantarlo de la muerte. Él sabía, hermanos, que no teníamos nada, por lo tanto Él nos dio todas las cosas en Cristo. Hermanos, lo que Él demanda, Él lo provee. Y hay mucho más. Él sabía que necesitábamos guianza, por lo tanto, Él nos dio su palabra, o sea, la Biblia. Él sabía que necesitábamos ánimo, por lo tanto, Él nos dio hermanos y hermanas en la iglesia. Él nos colocó en Cristo. A este punto, hermanos, surgen las grandiosas palabras del Evangelio: salvación, perdón, gracia, misericordia, amor, paz, esperanza, vida eterna, redención, sustitución, propiciación, reconciliación, adopción, justificación, regeneración, glorificación. Todo esto, hermanos, se nos es dado gratuitamente en Cristo. O podemos pensar también en una pequeña palabra nueva. O sea, se nos ha dado nueva vida, nueva esperanza, nuevo corazón, nueva mente, nueva posición, nuevo nombre, nuevo poder, nueva dirección, nuevo destino. Todo, hermanos, es nuestro. Todo es gratis y todo viene a nosotros como un regalo de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, no merecemos nada de esto. No lo hubiéramos podido nosotros ganar ni en 1,000,000 de años. Miqueas lo dice de esta manera en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú? O sea, no debemos encontrar, hermanos, a un Dios así. Es un Dios que se deleita en mostrar misericordia a los pecadores, ¿verdad? Como tú y yo. Él ama perdonar. Este texto vamos a usarlo el domingo en el mensaje, porque vamos a hablar acerca de la misericordia y el perdón. Y dice aquí que Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en perdonarnos. Él anhela que los pecadores vengan a Él. Él envió a su Hijo a morir en la cruz y luego dice al mundo entero: el que quiera venir, venga. Hermanos, no hay otra religión en el mundo entero como el cristianismo. O sea, somos el único pueblo en el mundo que predicamos la gracia gratuita. La nuestra, hermanos, es la única religión, si se le puede decir así, es la única religión gratis en el mundo. Cualquier otra religión dice: haz esto y vivirás. Nuestro Dios dice: ya ha sido hecho por ti. Dios, hermanos, está satisfecho con lo que hizo Jesús. Jesús mismo dijo: consumado es, o sea, el precio ha sido pagado. ¿Qué podemos decir, hermanos, a todo esto? ¿Es Jesús suficiente para llevarnos al cielo? ¿O piensas que tienes que añadir a lo que Él hizo? Déjenme explicar lo que esto significa. Por la obra de Cristo, hermanos, a nuestro favor, ahora nosotros tenemos completo perdón de todos nuestros pecados. Y no solamente eso, tenemos la seguridad de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Y podemos decir con confianza que aún el peor pecador puede ser salvo cuando quiera y donde quiera. Otra vez, a menos de que no quiera, ¿verdad? Pero si se arrepiente, puede ser salvo. Las puertas del cielo han sido abiertas por la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, quiero cerrar este mensaje compartiéndoles 2 simples aplicaciones. En primer lugar, si Dios ha provisto todo lo que necesitamos, entonces necesitamos tomarlo y recibir lo que Él ofrece. O sea, si Dios ha provisto todo lo que necesitamos, entonces lo que tenemos que hacer es, necesitamos tomarlo y recibir lo que Él ofrece.
Jesús mismo hace la invitación muy clara cuando Él dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El salmista en el Salmo 34:8 nos anima a gustar y ver que es bueno Jehová. Y las palabras de Isaías 1:18 ofrecen esta esperanza a los corazones que lo buscan. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el Señor dice, ven a mí, prueba y ve, estemos a cuenta. Hermanos, qué simple, ¿verdad?, es ser salvos. Solo levanta tus manos vacías y toma el regalo que Dios te ofrece. O sea, es todo lo que tenemos que hacer. Y la segunda cosa que quiero decir es que si hemos experimentado la gracia de Dios, debemos responder con profunda gratitud. Dios, hermanos, lo ha hecho todo. Él ha hecho un camino para que los pecadores perdidos sean perdonados. Él nos encontró, nos perdonó, nos redimió, nos dio nueva vida y nos puso en el camino al cielo. ¿No deberíamos dar gracias a nuestro Creador cada día de nuestra vida, hermanos? Todos los días. Hermanos, si la verdad de la gracia no mueve tu corazón, es porque un lado tal vez no entiendes que eres un pecador, o por otro lado no entiendes lo que Dios ha hecho por ti. Pensemos, hermanos, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos perdonó sin que tuviéramos que pagarle nada. Él nos perdonó todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Él nos promete completa reconciliación con Dios. Él nos da la seguridad de la salvación. Él nos hace sus hijos y nos adopta en su familia. Él nos coloca en Cristo. Él nos da, hermanos, acceso a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Él nos da un nuevo corazón, una nueva vida. Él nos da, hermanos, un hogar en el cielo por la eternidad. Él promete levantarnos de la muerte. Él promete que vamos a ser como Él y vamos a reinar con Él en el cielo. Todo, hermanos, es nuestro en Cristo. Hermanos, somos tan bendecidos. Y otro día estaba meditando, y ustedes saben que ahorita en estos días, pues escuchamos todos los días noticias, ¿verdad? Y yo he dicho que hay muchas cosas que están pasando cuando nosotros escuchamos las noticias, por ejemplo, todos los que se están muriendo por esta pandemia. Y eso a veces se hace tan como normal, ¿verdad? Que uno escucha y ahora hubo tantos muertos y ahora no, y tantos muertos. Y uno como que hasta se acostumbra a oír esas cantidades y no le da mucha importancia. Pero cuando esa situación se vuelve como más cerca, uno dice, que yo estaba pensando porque en estos días se han muerto personas que han sido cercanas a nosotros. Hace unas semanas se murió un joven que era primo de mi esposa, Raúl González. Nosotros crecimos con él, crecimos en los jóvenes. Después supimos que estaba enfermo uno de los hermanos de Lázaro, el hermano Lázaro, se llama Pedro. Y yo pensé que ya estaba bien él, porque ya no dijeron nada. Pero resulta de que ayer, me parece que antier, se murió. Era un pastor y yo lo conocí desde pequeñito. Era un pastor muy, muy querido, con un tremendo ministerio, y murió. Hoy en día murió otro joven que era igual, creció con nosotros en la iglesia, Abel Timoteo. Hermanos, cuando vimos esto, y cuando vemos a tanta gente sufriendo, hermanos, lo único que uno puede decir es, yo decía, Señor, nosotros no somos para nada mejores que ellos.
¿verdad? No somos para nada mejores que ellos, Señor, pero ha sido tu misericordia, ha sido, Señor, tu gracia la que nos ha sostenido. Y vivimos en un país, ¿verdad?, donde gracias a Dios, Dios nos ha ayudado. Hablaba con mi amigo Josué y decía, la verdad, sí, porque le platiqué lo que le pasó a Lazarito, ¿verdad? Y él sabía y dice, la verdad, si Lázaro hubiera estado aquí ya se hubiera muerto, digo, se hubiera muerto de seguro. Pero hermanos, es la misericordia de Dios. O sea, nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros nunca podemos decir, oh, es que nosotros porque estamos aquí y Dios tiene... No, nosotros igual podríamos pasar eso. Pero hermanos, es por la misericordia, por la gracia de Dios. Todo es nuestro en Cristo. Hermanos, esto debe levantar nuestro espíritu. Debe hacer que nos levantemos y cantemos y adoremos, hermanos, su nombre debido a nuestro agradecimiento. O sea, que nosotros seamos agradecidos con Dios. Y recuerda esta verdad, hermanos, que estamos viendo esta noche. Lo que Dios demanda, Él lo suple. O sea, que todo lo que necesitamos, hermanos, todo lo que necesitamos, lo encontramos en Cristo. Todo lo que necesitamos, lo encontramos en Cristo. Cada vez, hermanos, que Dios demandó algo, ya lo vimos, Él es el que lo suplió. O sea, nosotros no podíamos haberlo hecho de ninguna manera. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que entender una vez más que si estamos en Cristo, tenemos todas las cosas. Una vez más, hermanos, todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo. No te salgas, o sea, no te alejes, no te apartes del Señor. Yo creo que no sabemos qué día nos esperen, ¿verdad?, en el futuro. Pero otra vez recuerda esto. Todo lo que necesitas, todo lo que necesitamos lo encontramos en el Señor Jesucristo. Y hermanos, esta es una gran verdad de la vida espiritual. Y que el Señor, hermanos, nos ayude para que podamos entender y podamos, hermanos, siempre ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Porque hemos sido, hermanos, y somos muy bendecidos por Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, tú, Señor, le pediste a Abraham a su hijo, Señor. Tú hiciste esa demanda, pero tú, Señor, mismo lo supliste. Señor, tú nos pides a nosotros, Señor, perfección. Nos pides, Señor, a nosotros, Señor, Dios mío, que nos presentemos limpios delante de ti. Tú lo supliste, Señor, mandando a tu Hijo Jesucristo. Nosotros no podríamos haberlo hecho nunca, Señor. Dios mío, nunca podríamos, Señor, estar en tu presencia en nuestros propios méritos, Señor. Tú eres un Dios justo y tu santidad, Señor, eres un Dios santo. Tu santidad exige justicia, Padre. Y nosotros nunca podríamos por nosotros mismos presentarnos, Señor, delante de ti. Nunca, Señor, podíamos, Señor, haber llenado, Señor, las exigencias de tu justicia. Pero tú mismo, Señor, te presentaste. Y, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho a nuestro favor. Gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos, Señor, lo encontramos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, fieles a ti, Señor. Aleluya. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a toda esta gente que va a estar escuchando este mensaje. Que, Dios mío, podamos, Señor, permanecer en ti, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, porque todo es nuestro en Cristo. Todo es nuestro en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, Con tu gracias, aliento gracias. en mi Te adoramos, Señor. interior. Gracias por todas tus promesas, Señor. Que yo pueda Gracias por todas tus hacer bendiciones. tu Gracias por todas las cosas, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. A ti sé. Nunca, Señor, podremos pagarte, Dios mío, por todo lo que tú has hecho, Señor, y seguirás haciendo por nosotros, Señor. Y Dios mío, tú nos acompañarás, Señor, hasta que estemos delante de tu presencia, Señor. Esta noche, Señor, bendice a mis hermanos. Señor, que ellos, Señor, salgan de este lugar con una nueva esperanza, Señor, con un nuevo deseo, Señor, de servirte, de hacer tu voluntad, de permanecer fieles a ti, Señor. Agradecidos, Señor, contigo por tantas y tantas bendiciones. Gracias, Señor. Y recordando siempre esta verdad, Dios mío, que lo que tú demandas, lo que Dios demanda, Él lo suple. Lo que tú demandas, Señor, en nuestras vidas, tú eres el que lo suples, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Como soy.